Hamaya, wasakina pushwa wayu apakana wanuiki mautpanaya. Tarachi waya huma huntin huma namin wayastan, anasu harati rigia humin wayu yara heyara. Esta es la segunda entrega de la serie Podcast Cuídate Wayú, Wayú Paimahira. Aquí compartimos con todos ustedes diferentes historias y reflexiones sobre lo que va dejando la pandemia para el pueblo wayú. Mi nombre es Luis Fuenmayor y agradezco su sintonía en esta nueva historia. Bienvenidos. Durante las últimas semanas, el departamento de La Guajira y sus 15 municipios iniciaron el plan masivo de vacunación, llenando de esperanza a la población guajira que ha sido duramente golpeada por el coronavirus. Con esta estrategia de vacunación inician también jornadas continuas de sensibilización para no bajar la guardia frente al virus. Y es precisamente la invitación que realizamos. Hay que seguir cuidándose y prevenir que más comunidades wayú sean golpeadas por el COVID-19. Mientras se habla de vacunación, también se habla de prevención. Por eso, en esta oportunidad hablamos con Dileine Castañeda Epieyú, epidemióloga del equipo de respuesta inmediata del Hospital de Nazaret de Uribia, Alta Guajira, quien en esta oportunidad nos comparte sobre las acciones que han tomado en territorio wayú, sobre los grandes retos que enfrentan en este momento de la pandemia. Se realizan ciertas actividades como las búsquedas activas comunitarias por un equipo interdisciplinario wayú, algunos hablantes, con el fin de que haya una mejor receptividad y aceptación por parte de nuestras comunidades. Asimismo, se van realizando tamizajes de toma de muestra a poblaciones vulnerables, mayores de 70 años, gestantes, personas con comorbilidades de base, personas con alta movilidad en virtud de su ocupación. Se realiza una intervención en los establecimientos públicos y cercos epidemiológicos. Asimismo, se vigilan y somos garantes como Secretaría de Salud de que las IPS encargadas de las tomas de la muestra lo realicen en periodos a menor de 72 horas y se entregan los resultados en un periodo de 92 horas. De la misma manera, articulamos con las instituciones prestadoras de salud con el fin de anuar esfuerzos y cortar la cadena de propagación del virus por COVID-19. Con respecto de pronto a lo que tanto ha afectado al pueblo wayú esta pandemia, pues sí ha afectado a nuestra comunidad wayú. Se han presentado casos fatales en nuestro municipio, casos fatales a fecha de pronto 27 de junio, de 75 casos fatales, ya registrados de pronto al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, al CIVIGILA. Dileine, sabemos que uno de los problemas más graves en estos momentos, pues bueno, teniendo en consideración de que las vacunas están en territorio, que somos el departamento que se ha tomado como referencia y que ha tenido el privilegio de ser el primero en tener una vacunación masiva, consideramos que podría ser un problema el hecho de que los wayú no quieran vacunarse por alguna razón, mitos que se forman alrededor de esta situación. Quisiera que nos contaras también por qué los wayú deben vacunarse. Pues nosotros los wayú debemos vacunarnos porque esta pandemia amenaza con nuestra pervivencia. Nosotros wayú debemos vacunarnos por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros ancianos, que son la fuente de sabiduría de nuestra cultura. Asimismo, por amor a nuestras mujeres, que son el significado de fertilidad y de darle continuidad a nuestra etnia, a nuestra cultura. Y por supuesto por nuestra pervivencia como pueblo indígena, o sea, debemos decirle sí a la vacunación.
Asimismo es importante de pronto resaltar la vacuna en el pueblo guayú, porque el guayú debe vacunarse por su alta movilidad. Para nadie es un secreto que un guayú se traslada de una comunidad a otra a visitar de pronto un familiar, a visitar de pronto, a buscar satisfacer las necesidades básicas en busca de alimentos. Entonces, si todos estamos protegidos contra la vacuna, minimizamos o reducimos el riesgo de complicarnos y de morir. Entonces es una gran oportunidad para que todos los guayú, para que todas las comunidades indígenas digan sí a la vacunación y tener en cuenta de que esto ha sido un gran logro, porque teniendo en cuenta que la vacunación a nivel diferencial en La Guajira solamente se va a aplicar en el municipio de Uribia y de Maicao. Entonces, esta aplicación de esta vacuna diferencial que consta de una sola dosis, se van a priorizar a todas las personas dentro de sus comunidades, o sea, no van a tener necesidad de venir acá a Uribia a vacunarse, sino que tienen el privilegio de que los vacunen en sus comunidades. Finalmente, sí quisiera que nos pudieras dar un mensaje final, una reflexión, unas palabras que pueda llegar a nuestra población, a nuestras comunidades. Sí, claro, la invitación es a seguirnos cuidando, es a seguir protegiendo a nuestras familias, es aplicando de pronto que estas medidas preventivas sean con el día a día nuestro, el lavado de manos, el distanciamiento social, evitar de pronto las reuniones, las aglomeraciones, usar siempre el tapabocas. Entonces, independientemente de que ya nos hayamos vacunado, debemos continuar con estas medidas preventivas. Para todos nuestros oyentes, tener presente que la decisión de vacunarse corresponde a cada persona. Desde la Fuerza de Mujeres Guayú y Oxfam, hacemos un llamado mundial a la vacuna gratuita y universal para todos y todas. Pero ratificamos que cada persona es libre de vacunarse o no. Recuerden que las vacunas son gratis en cualquier punto de vacunación y recuerda seguir cuidándote, manteniendo el distanciamiento social, haciendo uso correcto del tapabocas y el lavado frecuente de las manos. Pansare sain hamun, muy carosture, tu wasque hakar hamun, anasre tu hakuhishia, namun guayu yara heyara yasa, tija iguasou. Nanokta iguasou, tu yoto corjo achuco guayamou, punaya. Esta serie podcast es un trabajo colaborativo que realiza la Fuerza de Mujeres Guayú y Oxfam. Si quieres conocer más nuestro trabajo, búscanos en redes sociales @fuerzaguayú, @redguayú.